¿Qué tal amigos? Bienvenido a Ajedreciendo. El día de hoy vamos a ver el tema de los rayos X. Los rayos X se producen cuando dos piezas de un jugador están situadas en la misma fila, columna o diagonal, y al ser amenazada la primera de ellas y al ser de mayor valor que la segunda, debe ser movida y entonces la segunda podrá ser capturada. Los rayos X son un elemento táctico en el que, o en lo que lo realmente importante ocurre tras la pieza que atacamos. Este tipo de ataque normalmente puede realizarla la dama, la torre o el alfil, siendo más efectivo con esta última pieza. Los rayos X es uno de los recursos tácticos más importantes que los que aprenden ajedrez deben dominar a la perfección, ya que bien empleado nos va a permitir ganar la calidad en las partidas. Es importante aprenderlo o considerarlo después de aprender la clavada, esto por la similitud que hay entre ambos. Mientras la clavada aprovechamos la posición del rey contrario o de una pieza de gran valor para impedir que se mueva la otra pieza. En los rayos X aprovechamos la posición del rey o de una pieza importante del rival para atacar a otras de menor valor y así poder capturar la pieza que se encuentra detrás. A continuación vamos a ver unos ejemplos para mostrar cómo se dan los rayos X. En el primer ejemplo que ponemos, las blancas tras mover dama H8, jaque, el blanco podrá capturar la dama negra que se encuentra en C3 tras mover el rey. En el ejemplo número 2, en este caso, la torre mueve torre E1, pudiendo conseguir clara ventaja después de que las negras muevan su rey, podrá capturar la torre que se encuentra en E8. Ahora, el alfil después de mover alfil C4 jaque, podrá capturar el caballo que se encuentra en la casilla G8. Otra vez el alfil. Aquí puede aprovecharse de la colocación de las piezas negras tras mover alfil D5. Y tras mover la torre, el caballo en B7 podrá ser capturado sin que nada lo impida. En la clavada nos encontramos con dos piezas, estando la de mayor valor detrás de la primera, por lo que no nos interesa moverla más próxima a la pieza atacante. En los rayos X, la pieza importante está delante, y al ser atacada y moverse para evitar la amenaza, nos encontramos que podemos capturar la segunda pieza. También se denomina enfilada o falsa clavada. También puede ocurrir que el ataque sea sobre una casilla entre las piezas enemigas y eso obligue a que una de las piezas defensoras deba entregarse para defender el ataque. En este caso es más difícil de ver y un poco más sorprendente. Aquí, la dama negra se coloca entre las piezas blancas, obligando a ser capturada y permitiendo el mate del negro, tras mover dama F1 jaque, y después de capturar a esa dama con torre por F1, el siguiente movimiento de las negras será torre por F1 jaque. En este caso, el caballo negro es el que se infiltra en las filas enemigas y debe ser capturado. Tras mover caballo F7, dama por F7 y el blanco capturará a esa dama sin que nada lo impida. Ahora veremos unos ejemplos que nos ayudarán a entender los rayos X y más tarde nos permitirán identificarlo en las partidas y sacar ventaja de ello. El negro, mediante la promoción del peón, consigue unos rayos X que le darán la victoria tras mover E1, promocionando la dama, y esa dama en A5 caerá sin que nadie lo impida. Aquí el blanco da un doble, que o entrega la dama o permite los rayos X. Tras mover caballo F5,
jaque, G por F5 y torre A6 jaque. Y tras mover el rey, la dama en H6 también caerá. Ahora el blanco, mediante la entrega de la torre, consigue la colocación necesaria de las piezas negras para permitir los rayos X. Tras mover torre por C6, aquí no importa si captura con la dama o captura con el rey, el movimiento de las negras será alfil E4. Y la captura de la dama también es inevitable. Aquí vamos a ver en este ejemplo que tras mover dama F7, jaque, después de mover el rey, la dama también caerá. En este caso el doble de peón prepara los rayos X. Tras mover F3 jaque, si captura con el rey, el movimiento de las blancas será alfil D1, y si captura con la dama, el movimiento será alfil C6 jaque, y así la dama también caerá. Primero un sacrificio de dama y después la promoción del peón hace el resto. Tras mover dama H4 jaque y después de dama por H4, el peón se promociona a dama y nuevamente esa dama caerá, logrando una gran ventaja. Otra entrega de torre. Permite al blanco conseguir su objetivo. Tras mover torre C8 y después de dama por C8, dama por H8 jaque, y tras mover el rey, la dama será capturada por las blancas. Hasta sacrificar la dama puede valer para lograr unos bonitos rayos X. En este ejemplo será dama por H2, dama por H2 jaque, y tras dama por H2 tenemos la captura de la torre con el alfil en torre por H7 jaque, y después de moverla el rey, la torre en H2 también será capturada. Pues muy bien amigos, a partir de aquí será cuestión de hacer ejercicios y echar a volar la imaginación para tener conocimiento de estos temas. Me despido, espero sea de su agrado y que le hayan entendido. No olviden suscribirse, comentar, dar like si les gusta. Si no, de todos modos den like. Les agradezco su atención y pues muchas gracias. Hasta la próxima.